Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para nuestra materia, análisis 1, análisis 2 para computación, matemática 1 para física, atmósfera, oceanografía y análisis matemático 1 para químicas. Este video es un video básicamente de ejemplos, no va a tener nada de teoría. Vamos a completar el tema que es faltante para la práctica 2. Voy a hacer primero una pequeña aclaración. No voy a hacer en este video curvas en R3 y no va a haber video sobre el tema. Realmente estuve mirando un poco los ejercicios que aparecen y las cosas que hemos visto de curvas en R2 y creo que no van a tener ningún inconveniente en hacer esos ejercicios por ustedes. La extensión de curvas en R2 a curvas en R3 es realmente muy elemental, así que les pido que ustedes hagan. Eventualmente pueden consultar en sus clases de consulta y en las clases de consulta de Zoom se hará alguna observación al respecto, pero no voy yo en la teórica a hablar sobre el tema. Sí voy a hablar un poco hoy de superficies en R3, pero para nada desde ningún punto de vista teórico riguroso. Simplemente voy a dedicarme hoy en esta clase a hacer algunos ejemplos sobre algunas superficies que aparecen mucho en el transcurso, van a aparecer mucho en el transcurso del curso, que son las superficies que en algún sentido podemos decir que son las que extienden a R3 lo que representan las cónicas en R2. Las cónicas en R2, que son las que vimos en la clase pasada, en la teórica 6, son las elipses, las parábolas y las hipérbolas. Bueno, vamos a ver que tienen alguna representación análoga como superficies en R3, que se llaman las superficies cuadráticas. Entonces vamos a dedicarnos a hacer un poco de ejemplos, de ver cómo se grafican y cómo se entienden esas superficies. Lo primero que les voy a pedir yo es que puede serles de mucha utilidad mientras estén viendo este video, es que vayan al campus, buscan la sección de material de estudio. Y en la sección de material de estudio, que estoy yo entrando ahora mismo, para asegurarme de que esté como le estoy diciendo y que no esté diciendo nada mal, van abajo de todo, hasta abajo de todo. Y abajo de todo, al final, encuentran algo que se llama tabla de cuádricas. Bueno, lo que yo les voy a pedir es que para observar esta teórica tengan ustedes al lado esa tabla de cuádricas. En esa tabla de cuádricas están unos gráficos bien hechos de las superficies que yo voy a dibujar. Yo no voy a hacer todos los ejemplos de la tabla de cuádricas porque se va a hacer muy tedioso el video. Lo que estoy haciendo yo está totalmente contenido, estrictamente contenido, en la sección 12.6 del libro de Stuart, que les aconsejo que la miren ustedes porque quizá probablemente haya más detalles incluso ahí, y ahí hay descripción de superficies que yo no voy a hacer acá. Yo voy a hacer acá unos 5 ejemplos aproximadamente. En el libro de Stuart hay más ejemplos, y en la tabla de cuádricas están todos los gráficos que desarrolla Stuart y los que vamos a desarrollar nosotros. Están hechos los gráficos ahí con mucho detalle. No tengo claro de si hacer después un video de GeoGebra o no, donde grafique estas superficies usando GeoGebra. Si ustedes piensan que esto es suficiente, me ponen en los comentarios que sí que quieren el video de GeoGebra, y si lo necesitan, yo lo hago después. En principio, no sé, estoy dubitativo, así que lo voy a dejar a ustedes, que ustedes decidan si hay que hacer el video de GeoGebra o no. Entonces, con este video terminamos todos los requerimientos para hacer la práctica 2. La idea que tenemos es que la práctica 2 se termine con la revisión este lunes y eventualmente quizá el jueves o miércoles y eventualmente viernes, los que tengan clase miércoles y viernes. Y ya empecemos los videos teóricos de la semana que van a venir. El martes va a haber un video teórico. Van a ser referidos ya a la práctica 3 de límite y continuidad. Entonces, ahí ya vamos a empezar un poco más a ponernos con la materia. Vamos a haber terminado esta primera
etapa, estas dos primeras prácticas que se consideran prácticas no exactamente de repaso, porque bueno, la práctica 1 por ahí sí es repaso, la práctica 2 ya no, yo calculo que son temas nuevos, pero son temas que han visto que no tienen un contenido teórico demasiado elaborado. Con la práctica 3 ya sí entramos en una parte teórica un poco más fuerte. Entonces, lo que vamos a ver hoy son ejemplos de superficies en R3. Este va a ser el tema entonces de nuestra clase. Muy bien. No sé si han visto, supongo que la mayoría sí, que te estamos haciendo una encuesta en el campus para conocer un poco sus opiniones respecto a cómo está avanzando el cuatrimestre en su modalidad actual, cómo van ustedes el funcionamiento de los videos teóricos, de los grupos de Zoom, de los materiales de estudio que estamos subiendo. Veo que bastantes han contestado, pero todavía estamos lejos de que contesten los prácticamente 700 alumnos que tenemos matriculados en el curso. Entonces, por favor, les pido que contesten. No es obligatoria la encuesta, pero para nosotros es muy importante escuchar su opinión para aprender de lo que están viviendo ustedes. Bueno, entonces, ¿en qué van a consistir estos ejemplos? Vamos a tratar ahora dos clases de superficies que son dos superficies que suelen aparecer. Todas las superficies son esencialmente polinomios cuadráticos. Entonces, la primera clase de superficies que vamos a ver son los que se llaman cilindros. ¿Qué es un cilindro? ¿Qué es un cilindro? Entonces, bueno, uno tiene una idea de qué es un cilindro, que sé yo, por ejemplo, una lata de Coca-Cola dice eso es un cilindro, o un caño de luz, un caño de agua, dice eso es un cilindro. Pero hay una definición un poco más genérica de cilindro que vamos a considerar nosotros en este curso. ¿Y qué va a ser un cilindro para nosotros? Va a ser así. Bueno, supongamos que tenemos una curva plana. Una curva plana quiere decir una curva que pasa por un plano. Y tenemos una recta dirección. Entonces yo voy a dar un ejemplo muy simple. Mi curva plana es, vamos a suponer que estoy en R3. Este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. Se da cuenta que este es el origen de coordenadas y voy a dibujar un poco mejor mi eje X. Entonces, ¿qué es mi curva plana? Bueno, mi curva plana, supongamos que podemos dibujarla en el plano que queramos, no hay restricción para eso, pero supongamos que el plano que elijo es, digamos, el plano XY. Voy a empezar con el cilindro más habitual que uno se imagina. Entonces elijo el plano XY, y en el plano XY, que está el plano que está acá abajo, es el plano del piso, yo dibujo una curva plana. ¿Qué curva plana voy a dibujar? Voy a dibujar una circunferencia. Entonces tengo una circunferencia dibujada en el plano XY. Esta circunferencia, ¿qué ecuación tiene? Bueno, la ecuación que tiene es la ecuación que todos conocemos, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Supongamos que esa circunferencia fuera de radio 1. Ahora, acá no estoy especificando la coordenada z. ¿Por qué? Porque vivo en el plano XY. Es una curva plana, está en el plano XY. Y ahora, ¿qué sería entonces considerar un cilindro? Es decir, bueno, tomo ahora una recta en el espacio, Esa recta, ¿qué recta voy a tomar? Cualquiera, pueden tomar la recta que ustedes quieran. Yo voy a elegir la recta que es el eje Z. Entonces tomo como recta el eje Z. Vamos a dibujarlo con un color. Pero podría ser cualquier recta. Bueno, esta recta se llama la recta generatriz. En este caso, la recta generatriz, ¿qué ecuación tiene? Como estoy el eje Z, la ecuación que tiene es x igual y igual 0. Ese es exactamente cuando estoy en el eje Z. Cuando estoy en el eje Z,
Cuando x e y valen 0, z vale cualquier cosa. Bien. Entonces tengo mi recta generatriz y tengo mi curva plana. Esto sería una curva plana. Entonces, ¿qué es un cilindro? Un cilindro va a ser el conjunto de todas las rectas que pasan, que atraviesan la curva plana y que son paralelas a la recta generatriz. Esas rectas se llaman rectas generatrices del cilindro y eso es lo que conforma mi curva plana. ¿Qué sería en este caso? Bueno, en este caso, voy a tomar a ver este color azul, todas las rectas que tienen que ser paralelas al eje Z, pero que pasan por el círculo. Bueno, voy a parar de dibujar rectitas porque si no, no se entiende, son un montón de curvas, pero una es lo que tiene en estas rectas. Cada vez que la unión de estas rectas, cada vez que yo la corto, ¿sí?, a alguna altura, hago un corte a una altura z igual constante, esto me da siempre la misma curva plana. Son un montón de copias de curvas planas. ¿Se entiende? Eso es lo que se entiende por un cilindro. Cuando uno tiene una superficie, un concepto muy útil que tiene es el concepto de traza. ¿Qué es el concepto de traza? La traza es cuando yo hago un corte de esa superficie, observo qué figura me queda. En este caso, la traza más relevante es mirar los cortes a cualquier altura z. Fijo un valor de z igual a k, hago el corte a z igual a k y miro qué figura me queda. Pero en el caso de un cilindro eso no es tan interesante porque el corte va a ser siempre igual. Va a ser la curva plana que generó este cilindro. ¿Está bien? Este cilindro se llama un cilindro circular. Este es un cilindro circular. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a cambiar de hoja. Vamos a ver otro ejemplo. El mismo. Otro ejemplo. En este caso, como curva plana, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar de vuelta, acá tengo el eje Z, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y. Y la curva plana, en este caso, va a vivir en el plano XZ. ¿Sí? Entonces, la curva plana en el plano XZ, la voy a dibujar ahora, va a ser una parábola. Tienen que ustedes hacer un esfuerzo de imaginación. Saben que estoy dibujando yo a mano alzada, tratando de hacer una perspectiva en R3. Acá los dibujos no pretendan ninguna maravilla, para eso vamos a usar el GeoGebra. Pero imaginen que esta curva roja que estoy acá dibujando es una curva que está sobre el plano de la pared, esta que está al costado. La pared va generada por los ejes X y Z. Esa es mi curva plana. ¿Qué ecuación tiene esa parábola? Bueno, tiene la ecuación Z igual x al cuadrado. Esta es mi curva plana. Y ahora, ¿a quién voy a tomar yo como mi recta generatriz? Bueno, para la recta generatriz voy a usar el eje de las íes. El eje de las íes, esta es la recta generatriz. ¿Qué ecuación tiene el eje de las íes? Bueno, tiene que x tiene que ser igual a z y tiene que ser ambos iguales a 0. Ese es el eje de las íes. Esa es mi recta generatriz. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que mirar todas las rectas paralelas al eje de las íes, pero que atraviesan esta parábola. ¿Qué me está dando entonces esto? Esta parábola tiene que estar replicado, transportado por toda esa recta generatriz. Entonces voy a tratar de hacer un dibujo, acá con un color con este rosa. Bueno. ¿Se ve? ¿Qué es lo que se tiene? Una especie de canaleta, ¿no? Como una especie de canaleta. Esa canaleta que va, cada vez que yo corto con y igual a algún número, igual a una constante, mire esa traza, siempre obtengo la misma parábola z igual a x cuadrado. Para cualquier corte de y que yo haga. Todas las trazas son
las mismas. Y todas las rectas generatrices serían todas estas rectas, ¿no? Toda la parecita, cada vez que yo corto ahí, tengo rectas, que son paralelas al eje de las íes. Esta figura se llama un cilindro parabólico, porque está generado por una parábola. Bueno, ustedes pueden imaginarse ya cualquier tipo de cilindro, por ejemplo, ¿qué sería un cilindro hiperbólico? Por ejemplo, ¿qué sería un cilindro elíptico? Entonces tienen que generar su curva planar, su curva plana, lo ubican en algún plano, eligen una recta generatriz y proyectan y extienden esa curva plana a lo largo de rectas, todas las rectas que sean paralelas a esa recta generatriz que tomaron. Y esos van a ser los cilindros. Espero que se haya entendido. Yo creo que estas figuras geométricas son razonablemente simples. Bueno, muy bien. Entonces, listo para los cilindros. Vamos ahora a superficies cuadráticas en general. Entonces, superficies cuadráticas. ¿Y qué vamos a entender nosotros entonces por una superficie cuadrática? Vamos a mirar cualquier polinomio cuadrático en las variables x y z, cualquier expresión polinómica cuadrática en las variables x y z, bueno, igual a una constante. Entonces vamos a empezar a poner una cosa, voy a escribir una fórmula general horrible, pero que enseguida vamos a empezar a simplificar y a ver ejemplos concretos, que es lo que me interesa. Entonces, mi fórmula general horrible sería que uno tiene una expresión que es de esta forma. Un número a por x cuadrado más un número b por y cuadrado más un número c por z cuadrado más, como es una expresión general, vendría un número d por xy más un número e por yz más un número f por xz, más, les dije que era feo, un número g por x, más un número h por y, más un número y por z, más un número j igual a 0. Acá tienen como si fuera un polinomio de grado 2, pero en las variables x y z. Tengo todas las posibles monomios de grado 2 en estas tres variables. Y lo que busco son esencialmente las raíces de ese polinomio de grado 2 en varias variables. Empieza a ser complicado, ¿no? Entonces esto es una superficie cuadrática. Bueno, una cosa así con esta generalidad nosotros no vamos a tratar. No vale la pena. Lo que les voy a contar es algo que se puede ver, que no lo vamos a hacer nosotros porque no tiene sentido para nosotros hacerlo en este momento. Algunos que les interesen más estas cuestiones de geometría lo va a ver en su respectivo momento. Pero para nosotros yo simplemente voy a comentarles que se puede probar matemáticamente que si uno un polinomio cuadrático general como este le aplica traslaciones y rotaciones, siempre puede llevarlo a una expresión equivalente cambiando el sistema de coordenadas, porque yo estoy trasladando el origen y rotando los ejes. Entonces me puedo armar un nuevo sistema de coordenadas, donde en ese nuevo sistema de coordenadas esta expresión se simplifica un poco. Entonces, se puede ver, que no lo vamos a hacer, pero se puede ver que mediante rotaciones y traslaciones, esta ecuación puede reescribirse como... Entonces se reescribe de una manera que se eliminen un montón de monomios. Y se clasifican en dos tipos. Hay dos formas que pueden reescribirse. Una forma es ax cuadrado más b y cuadrado más c z cuadrado más j igual a 0. Y la otra expresión o es esta o
ax cuadrado más y cuadrado más y z igual a 0. Para algunas constantes a, b, c, j en la primera ecuación o para algunas constantes a, b, i en la segunda ecuación. Entonces siempre puede reescribirse de esta manera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para estudiar algunos ejemplos es no estudiar esta generalidad, poner números acá, aunque podríamos en la práctica hay algunos, pero van a ver ustedes los ejemplos que tienen en la práctica, siempre mediante alguna cuenta medianamente simple del estilo de completar cuadrados o cosas así, la van a poder llevar a una de estas dos. Y yo les voy a mostrar ahora algunos, con ejemplos numéricos concretos, cómo son los gráficos que se producen cuando miran esta expresión o esta expresión, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos de interés. Si miran la tabla de cuádricas que les comentaba al principio de la clase, van a tener más o menos cubierto todos los casos posibles. Muy bien. Entonces, como les dije, la idea acá es aprender a través de ejemplos. Entonces vamos a ver los ejemplos. Y voy a hacer ya mi disclaimer inicial. Les voy a pedir perdón por los dibujos. Dibujar en R3 es extremadamente complejo. Extremadamente complejo. No es mi habilidad para nada. Por eso les digo, una vez que queden mis dibujos que son bastante patéticos, ustedes vean la tabla de cuádrica que está subida al foro, subida al campus, digo. Si ven que necesitan, que no se ven claros los dibujos y que necesitan un video de GeoGebra, me lo dejan en los comentarios y lo hago. Me va a llevar muy poco tiempo. Yo ya estuve trabajando con GeoGebra y salen sin problema. La única dificultad que tengo es que mi notebook es un poco viejita y cuando tengo que dibujar en 3D, bueno, ya le requiere una capacidad más importante de la que posee. Tengo que conseguirme la computadora otra computadora que tenemos en casa que es así, es un poco más potente y con esa gráfica en 3D sin problemas. Muy bien, entonces mi primer ejemplo es esta cuadrática, que sería x cuadrado más y cuadrado dividido 4 más z cuadrado igual a 1. Si comparamos con lo que teníamos escrito de antes, fíjense que este ejemplo pertenece a una familia del primer tipo, donde a vale 1, b vale 1/4, c vale 1 y j vale menos 1. ¿Se alcanza a ver? Esta cuadrática es un caso particular de una cuadrática del primer tipo que está escrita acá. Vamos a ver de los dos tipos, como ejemplos de este tipo, ejemplos del tipo 1 y ejemplos del tipo 2. De hecho vamos a hacer así, vamos a poner acá que esto, llamémoslo tipo 1. Y a esta que está acá la vamos a llamar tipo 2. Es una notación que acabo de inventar yo, no es para nada estándar. Esta es una cuadrática del tipo 1. Bueno, vamos a ver cómo es el gráfico de este. Y la idea para hacer estos gráficos, lo que se recomienda es mirar lo que el libro de Stuart llama mirar las trazas. Yo lo estuve mencionando recién, las trazas. ¿Qué son las trazas? Es tratar de ver, bueno, este es un conjunto tridimensional. Me resulta muy difícil de visualizar, a menos que ya empiece a desarrollar un poco de cancha, pero en principio es muy difícil de visualizar. Lo que puedo hacer para cuando me dice las trazas es, lo voy a intersecar con un plano. Un plano, en principio, paralelo a los ejes coordenados. ¿Qué es un plano paralelo a los ejes coordenados? Es considerar z igual constante. Eso es un plano paralelo al plano xy. Tomar y igual constante, eso es un plano paralelo al plano xz. O tomar x igual constante, eso es un plano paralelo al plano yz. Entonces, si yo miro cómo son, cada vez que corto con un plano, una superficie, cuando la corto con un plano me da una curva. Si yo miro las formas de esas curvas y veo cómo esas curvas se van deformando a medida que yo hago un corte, supongamos que hago un corte con el plano z, ahora empiezo a mover el plano z y veo esa curva cómo se va deformando, entonces eso me va a dar una idea, me va a permitir a mí imaginarme cómo va a ser esa superficie.
Eso van a ver que en muchos ejercicios de la práctica les va a pedir eso, les va a pedir mediante trazas, graficar esas trazas y a partir de esos gráficos llegar a graficar la superficie. Entonces vamos a empezar con algunas trazas simples en este primer ejemplo. Entonces tomamos z igual a 0. Tomamos esta traza. Entonces si miro esta traza, z igual a 0, ahora estoy justo en el piso, estoy en el plano XY, miro qué figura geométrica me queda. Pero el plano fue más fácil, el plano ya lo estudiamos antes. Y en el plano z igual 0, en el plano XY, si z es 0, lo que obtengo es que x al cuadrado más y cuadrado sobre 4, esto tiene que ser igual a 1. Y esta figura es una figura que vimos en la clase pasada, es una elipse. Entonces cuando yo corto esta figura en z igual 0, vamos a tratar de ver si acá puedo ir haciendo más o menos este dibujo. Este es el eje de las x, este es el eje de las y, este es el eje de las z. Cuando yo mire en z igual 0, estoy en el piso. ¿Qué obtengo en el piso? Obtengo una elipse. ¿Sí? Entonces la elipse que va, x se mueve entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, z se mueve, y se mueve entre 2 y menos 2. Entonces acá en el piso este obtengo esta elipse. Esta elipse está en el piso, ¿no? Y es la intersección de la figura que sea que me da esta cuadrática cuando la corto con el piso. Imaginen que tengo una manzana, una sandía, una pera y yo la corto por el plano z igual 0 y miro la curva que me definió. En este caso me definió esta elipse. Entonces ahora, ¿qué pasa si en vez de cortar en z igual 0 voy cortando en el eje z, pero a distintas alturas? Entonces uno dice, bueno, tomemos z igual k, un k cualquiera, y tomo ahora z igual k. Si tomo z igual k, observen que como x cuadrado siempre es positivo, y cuadrado siempre es positivo, z cuadrado siempre es positivo, z cuadrado nunca puede ser más grande que 1, porque si z cuadrado es más grande que 1, ya el punto no va a estar en esta superficie. Si z cuadrado como mucho es 1, si z cuadrado es 1, eso quiere decir que x es 0 y es 0. Es decir, cuando yo llegue acá a z igual 1, la superficie consiste en este único punto. Este punto está ahí. Lo mismo para z igual menos 1. Ese punto está en la superficie. Pero no hay más. Cuando me paso z de 1 ya no estoy en la superficie. Cuando me paso para abajo de menos 1 ya no estoy en la superficie. La superficie va a estar siempre entre z igual 1 y z igual menos 1. Entonces eso me dice que z es igual a k, pero k tiene que ser como mínimo, como lo peor que puede ser es menos 1 y lo mayor que puede ser es 1. Entonces donde dice z pongo k y me queda que entonces lo que obtengo es que x al cuadrado y al cuadrado sobre 4 tiene que ser igual a 1 menos k cuadrado. ¿Y qué figura geométrica es esta? Bueno, esto también es una elipse. ¿Por qué es una elipse? Porque yo, si el 1 menos k cuadrado lo paso dividiendo, acá lo que obtengo es que x cuadrado dividido 1 menos k cuadrado más y cuadrado dividido 4 por 1 menos k cuadrado, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, esto me está diciendo que este juega el rol de a cuadrado en la elipse y que este juega el rol de b cuadrado. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿a qué era? A era la amplitud en el eje de las x. En este caso, a era 1, entonces iba desde 1 hasta menos 1. Ahora a es 1 menos k cuadrado. Quiere decir que a medida que aumenta el k, esto se va a disminuir. B al principio era 2. B cuadrado es 4, B es 2. Por eso iba entre 2 y menos 2. Pero ahora, a medida que el k aumenta, este se va disminuyendo. Esto va disminuyendo. Entonces, eso quiere decir, cada vez que corto k y miro el plano ahora
paralelo a este corte, el piso paralelo a este corte, ahora también voy a tener una elipse, pero voy a tener una elipse más chiquita. Y estas elipses, a medida que el K levanta, se van contrayendo hasta que se llegan a este punto. Y lo mismo para abajo. Se hacen cada vez más chiquititas. Entonces, cuando uno mira ese dibujo, les pido perdón, va a quedar un montón de rayas que va a ser difícil de entender. Cuando miro ese dibujo, esto se va contrayendo hasta que llega a un punto. Y acá lo mismo. Voy a contrayendo hasta que llego a este punto. Y eso es como van esas elipses. Es un conjunto de elipses que se van haciendo más chiquitas. A medida que subo se hacen más chiquitas hasta que llegan a un punto. Y para abajo, a medida que bajo, se hacen más chiquitas hasta que llegan a un punto. Bueno, si miramos las otras trazas, por ejemplo, miremos la traza que corresponde a i igual 0, lo que obtengo es que x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. O sea, en el plano xz, esto es un círculo. Ya no lo dibujo porque eso es lo que digo con dibujar en R3, queda muy complicado. Y si tomamos x igual a 0, ni lo escribo, pero si tomo x igual a 0, este no está y me queda esto que es una elipse. Entonces, ya uno se empieza a dar una idea. Dice, cada vez que corto, miro una traza con un corte paralelo a uno de los ejes, a uno de los planos coordenados, lo que obtengo es un círculo o una elipse. Y estos círculos, estas elipses, a medida que yo me acerco a la puntita, se hacen cada vez más chiquititos, se contraen. ¿Qué figura es esa? Voy a dibujar acá una figura aproximada que me queda. Es como una... Acá sería algo así. Acá es así. Acá va así. Y acá va así. Esta es mi figura geométrica. Es como una especie de una pelota de rugby, ¿no? Es una pelota de rugby. Creo que me quedó más lindo este que este. Es una pelota de rugby. Esta pelota de rugby, que está acá, el nombre que recibe es de un elipsoide. Elipsoide. Pelota de rugby. Me gusta llamarlo ahí. Si acá en vez de 4 fuera 1, lo que tuviera es una esfera, la pelota de fútbol, que me gusta más que la de rugby. Pero bueno, cuando tenemos constantes que varían, que son elipses, y bueno, dependiendo, la pelota de rugby tiene una excentricidad, ¿no? Muy grande, no muy grande. La pelota de fútbol americano es más excéntrica, es más finita, la de rugby es un poco más redonda. Pero bueno, es una pelota de rugby. Muy bien, entonces tenemos este primer ejemplo. Este primer polinomio de tipo 1 que corresponde a positivo, B positivo, C positivo, J negativo. Repito, A positivo, B positivo, C positivo, J negativo, así que cuando lo paso de este lado me queda positivo acá. Eso siempre va a ser un elipsoide. El razonamiento es muy parecido al que hice yo acá. Ese tipo de curva, de superficies cuadráticas va a ser un elipsoide siempre. Muy bien, pasemos a otro ejemplo. Siguiente ejemplo. Z igual x cuadrado más 9 y al cuadrado. Miremos ahora con acá las formas generales. Bueno, fíjense de qué tipo es. Este es de tipo 2. De tipo 1 no es, porque tiene z cuadrado, acá tengo z. Es de tipo 2. Y en este, ¿quién es A? A es 1, B es 9 y es menos 1. Era menos 1 al pasarlo del otro lado. Bueno, vamos a ver, tratar de entender qué tipo de superficie es esta. ¿Cómo vamos a hacer? De vuelta, trazas. ¿Sí? Vamos a ir mirando trazas. Entonces miremos, por ejemplo, primero las trazas que corresponden a fijar z. Puede tomar cualquier tipo de traza. Pero empecemos con las trazas. Tomamos traza. Tomamos trazas paralelas al plano XY. Entonces, cuando miro z igual 0, ¿qué obtengo? Que x al cuadrado más 9 y al cuadrado tiene que ser igual a 0.
Bueno, esto quiere decir que x es igual a y es igual a 0, porque estas dos cosas son positivas. La única forma que sumar dos cosas positivas me dé 0 es que todo sea 0. Muy bien. Entonces, cuando estoy en el plano z igual 0, cuando estoy en z igual 0, en el plano del piso, ahí me da un único puntito, el origen. 0, 0, 0. Z no puede ser negativo, porque x cuadrado es positivo, 9y cuadrado es positivo, todo esto es positivo, z negativo no hay. Z tiene que ser positivo. Entonces tomamos z igual a k ahora, con k positivo. Y cuando mido z igual a k con k positivo, lo que obtengo es x cuadrado más 9y cuadrado igual a k. ¿Qué es esto? Bueno, esto es exactamente igual que hicimos antes, me va a dar una elipse, ¿no? Porque el k lo paso dividiendo y obtengo x cuadrado, ¿no? X cuadrado sobre k más y cuadrado dividido, sería el 9, pero el 9 lo paso dividiendo abajo, me queda k dividido 9. Entonces a es la raíz cuadrada de k y b es la raíz cuadrada de k sobre 9. Esto es igual a 1, cuando pasé el k dividiendo. Entonces ahí tengo mi elipse. Esa es mi elipse. Y esta elipse, fíjense, a medida que el k aumenta, el a aumenta y el b aumenta. Entonces es una elipse que cuando voy subiendo es una elipse cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces esta elipse empieza en 0 y a medida que voy subiendo aumento, 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 aumento. Pero ¿cómo aumenta esto? Para ver cómo aumenta, ¿qué aumenta? Aumenta como recta, aumenta cuadráticamente. ¿Cómo aumenta? ¿Cómo es ese crecimiento de las elipses? Para ver ese crecimiento de las elipses miramos trazas en los otros planos. Entonces, si miro traza ahora, tomo traza. Paralelas al plano. Por ejemplo, el plano, tomo traza y igual 0, sería paralelo al plano xz. Entonces tomo y igual 0 y esto me da que z es igual a x cuadrado. Es nuestra vieja y querida parábola. Entonces, ¿esto qué me va diciendo? Vamos a tratar de entender qué me fue diciendo esto. X y Z. Entonces, el origen está ahí. Para Z negativo no hay nada. A medida que empiezo a subir un poco en Z, ¿sí? Cuando corto en algún Z igual K, por acá, corto acá, y acá miro mi plano paralelo al piso. En este plano que tengo una elipse. Eso es lo que vimos. Entonces acá tengo una elipse. Muy bien. Ahora esta elipse, ¿cómo crece? Estas elipses van creciendo. ¿Cómo crece? Para ver cómo crece, por ejemplo, miramos esta traza. Cuando miro esta traza, estoy mirando igual 0, está en el plano de la pared, y ¿qué vemos? Es que en ese plano tiene que crecer como una cuadrática. Si mirásemos el plano ahora x igual 0, también me da una cuadrática. En el plano YZ, ahí también tengo una cuadrática. Entonces, ¿qué me da? Tengo una cuadrática en un plano, otra cuadrática en otro plano, así, que están como puestas una dentro de la otra. Y lo que forman, lo que encierran esas dos parábolas son elipses. Elipses de esta manera. Entonces el dibujo, al final lo que uno encuentra es una cosa así. Parabolita, donde todos los cortes transversales en el eje Z son elipses. Y eso es lo que se llama un paraboloide elíptico. Esto es un paraboloide elíptico. Si acá en vez de un 9 tuviera un 1 también, que fueran siempre circunferencias, tendría un paraboloide como un paraboloide circular. ¿Está bien? Bueno, este paraboloides elípticos, siempre que tengan A positivo, B positivo y negativo, va a ser un paraboloide elíptico. Si el I fuera positivo en vez de negativo, lo único que cambia es que acá cuando pongo el Z, me queda como un menos Z. Entonces, si acá tuviera menos Z, lo único que voy a obtener es que este paraboloide es el mismo paraboloide elíptico, nada más que invertido, puesto para abajo. Entonces, en esta figura de tipo 2,
No importa en realidad el signo de y, solo importa que A sea positivo, B sea positivo y cualquier cosa. Y el paraboloide entonces va a mirar o para arriba o para abajo dependiendo del signo de y. Bueno, si A es negativo y B es negativo, también es lo mismo, porque multiplico todo por -1 y les cambio el signo. O sea, al fin del día lo único importante es que A y B tengan el mismo signo. Si A y B tienen el mismo signo, entonces lo que obtengo siempre es un paraboloide. Muy bien. Siguiente ejemplo. Vamos a hacer un par de ejemplos más. No los quiero aburrir. ¿Sí? No los quiero aburrir. Pero este se va a ser mi último ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo muy importante. Se diría que a mi criterio, a mi humilde criterio, estos 3 ejemplos que voy a hacer son los ejemplos más importantes. Hay 2 ejemplos que no voy a hacer, que figuran en su guía, que después se los voy a comentar cuáles son los que no voy a hacer. Pero estos 3 son los ejemplos, a mi criterio, más importantes, más relevantes. No espero que todos coincidan con mi criterio, ¿no? Entonces, este ejemplo es el siguiente, es z igual x cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien. Vamos acá. Esta superficie, ¿de qué tipo es? Bueno, evidentemente es de tipo 2 también. Y acá la diferencia es que A y B tienen signos opuestos. En A tengo 1, en B tengo -1. Y -1. Pero el I-1 y I+1 no importa, depende lo importante es que A y B tienen signos opuestos. Entonces veamos qué tipo de figura es. ¿Qué tipo de figura es? Bueno, esta es la que más me cuesta a mí graficar en 3D. Espero que se entienda algo. Estuve tratando, antes de filmar el video, estuve tratando haciendo unos intentos y la verdad que me salían espantosos. Crucemos los dedos que ahora me quede algo medianamente digno. Entonces, de vuelta, empezamos con trazas. Entonces, tomemos primero trazas en los ejes paralelos al eje XZ o al eje YZ. Entonces, si miro x igual a k, lo que obtengo es que z va a ser igual a menos y cuadrado más k cuadrado. ¿Qué tipo de curvas son estas? Son parabolitas que están invertidas. Entonces, estas trazas, si este es el eje Y y este es el eje Z, esto me da esta parabolita que corresponde a k igual 0. Y ahora, a medida que k aumenta, o disminuye, ¿no? Porque acá k puede ser positivo o negativo, k cuadrado siempre es positivo, pero cuando el valor absoluto de k aumenta, estas parábolas empiezan a subir, ¿no? Si este es 1, por acá están las parábolas que corresponden a k igual más menos 1. Después tengo que ir hasta 4, 2, 3, 4 por acá. Estas son las parábolas que corresponden a k igual más menos 2. Bien, estas son las trazas en el plano YZ. Ahora miramos trazas en el plano XXZ. Y acá, ¿qué observamos? Observamos que z es igual a x cuadrado menos k cuadrado. ¿Y esto qué me dice? Que ahora las parábolas no están invertidas, están para arriba, ¿sí? Pero a medida que el k aumenta, en su valor absoluto de k aumenta, esas parábolas las estoy empujando para abajo. Entonces acá las trazas, cuando miro las trazas en el plano XZ, uno empieza con una parabolita para arriba, esto corresponde a k igual 0. Cuando miro k igual, este es el menos 1, y esta es la parabolita que corresponde a k igual más menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y acá tenemos la parábola que corresponde a k igual más menos 2. Ahora vamos a tratar después de pegar todo en un dibujo tridimensional. Van a ver que no es tan sencillo, ¿eh? Bueno, tomemos trazas. Estas son las trazas para mí más interesantes. Tomemos las trazas ahora en lo que corresponde sería el plano XY.
en el plano XY, que son los cortes en el eje Z. Entonces, cuando miro los cortes en el eje Z, empecemos con Z igual 0. Porque Z igual 0 es un caso singular de estos cortes. Cuando miro Z igual 0, ¿esto qué sería? Sería en el plano XY todos los puntos que cuando yo hago x cuadrado menos y cuadrado me da 0. Ahora, si esto sería x cuadrado menos y cuadrado igual 0, es decir que x cuadrado es igual a y cuadrado, es decir que módulo de x es igual a módulo de y. Bueno, en este caso, ¿qué es esta traza? Son estas dos rectas, que esta es x igual y, este es el eje x, este es el eje y, este es x igual y este es x igual menos y. O igual menos x, que es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando miramos el plano XY, en estas dos rectas, esto se anula. Estoy en Z igual 0. ¿Qué pasa a medida que aumenta el valor absoluto? Que aumenta acá, que se aumenta Z, que Z no es 0. Ahora tomamos Z igual K. Z igual K. Y lo que obtengo es que K es igual a x cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, no sé si recuerdan la última clase, la teórica 6 de curvas cónicas, pero estos son hipérbolas. Y dependiendo del signo de K, las hipérbolas van a estar como apoyadas sobre el eje de las X o apoyadas sobre el eje de las Y's. Entonces vamos a hacer un gráfico de todas las trazas. Ahí está, la recta. Ahí está esta recta. Bueno, cuando K es 1, fíjense, cuando K es 1, Y es 0, si es 0 y K es 1, es decir, estoy sobre el eje de las X. Entonces, si cuando Y es 0, X vale K o menos K. Entonces, si este es 1, este es menos 1, pasa por acá cuando K es 1 y son las hipérbolas que son tangentes a esta recta. Esta corresponde, esta es la de K igual 0, esta es la de K igual 1, este es K igual 1, este es K igual 0, K igual 0, K igual 0. ¿Y qué pasa cuando K es menos 1? Cuando K es menos 1, si X es 0, Y cuadrado vale menos, y cuadrado, menos Y cuadrado vale menos 1, con lo cual Y vale 1 menos 1. Entonces por acá tengo 1, por acá tengo menos 1, y acá tengo la hipérbola. Y esta hipérbola corresponde a K igual menos 1. Justo se me está acabando la virome. Bueno, voy a cambiar, no tengo que armar otra virome, pero tengo sí un marcadorcito negro. Bueno, con este seguiré. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí estas trazas son muy piolas para entenderlas, para entender el gráfico. Porque ¿qué dice que acá K sea menos 1, acá K menos 1, acá K 1, acá K 1? Quiere decir que si el eje Z fuera el eje del marcador, el K es el valor de Z. Quiere decir que a medida que yo avanzo en X, empiezo a subir. Y a medida que retrocedo en X, también empiezo a subir, porque por acá K es positivo. Mientras que para este lado, si me muevo en la dirección del eje Y, a medida que me muevo para este costado, Z baja. Y a medida que me muevo para este costado, también Z baja. Entonces, cuando quiero hacer el gráfico tridimensional, ¿qué tenemos? Tenemos, cuando me muevo, este es el eje X, ¿no? Este es el eje X, voy a escribir acá. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Bueno. Cuando me muevo en dirección del eje X, es decir, dejo Y fijo, dejo Y 0, pongámosle, y empiezo a avanzar X, K o Z, que es lo mismo, sube. ¿Y cómo sube? Ahí teníamos la traza que hicimos acá. Cuando
dejo y fijo, sube cuadráticamente. El gráfico, pues supongamos que y es 0, cae 0. Entonces z es x cuadrado, sube cuadráticamente. Eso quiere decir que para acá, en este sentido, subo. En este sentido, subo. Parábola. Cuando miro en la dirección del eje Y, es exactamente al revés. En este sentido, bajo. Y en este sentido, bajo. Bajo, subo y bajo. Si lo imaginan ahí, en el eje Z lo que tengo es una cosa de este estilo. Una parábola para abajo encajada con una parábola para arriba. Y ahora, ¿qué tenemos? De acá, de cada una de estos puntos de las parábolas, sería el Z igual K. Con cada valor de K, lo que tengo son estas hipérbolas. O sea, de acá se engancha una hiperbolita, de acá se engancha una hiperbolita, de acá se engancha una hiperbolita y de acá se engancha una hiperbolita. No se entiende nada, ¿no? Eso ya lo tengo bastante claro. El dibujo es muy difícil de hacerlo, es muy difícil de hacerlo. Voy a tratar de hacer un dibujo acá para que se entienda, pero tienen una dirección donde sube, ¿sí? Una dirección acá donde baja, y acá está donde sube, es como que viene ahí. Esta forma que tiene es como la forma de lo que se llama una silla de montar. Si se pone un caballo, después le ponen un caballo, acá viene el estribo donde uno se agarra, donde le agarra el caballo de la silla. Esto es lo que va alrededor del lomo del caballo. Y el jinete de esta silla de montar vendría sentado acá. Acá está mi jinete contento. Vamos a darle un gorrito que está manejando su caballo. Él está sentado sobre la silla. Entonces esto y esto le da la forma para que ponga sus patas al costado de la silla y con esto se sujeta por adelante y por atrás. Bueno, les pido disculpas por este dibujo patético, pero es muy difícil para mí, me resulta muy difícil hacer este gráfico. Le pido por favor que miren la tabla de cuádricas, ahí va a ser todo bastante más claro, si les quedó dudas. Si ven que necesitan un video complementario en GeoGebra para este tema, me lo piden, ningún problema. Y con este tema ustedes pueden completar la práctica 2. Esta semana tenemos que completar la práctica 2, inclusive iniciar la práctica 3. Ese es el objetivo de esta semana. Así que les pido que los que estén atrasados traten de ponerse al día. En las clases de Zoom aprovechen para preguntar. No tengan miedo si necesitan preguntar temas de la práctica 1 todavía. Tienen que sacarse las dudas. Entonces, bueno, avancen, completen la práctica 2. Nos estamos viendo en la semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.